La risa del demonio es lo que dicen haber escuchado algunos de los niños que sobrevivieron a la masacre en Uvalde, al sur de Texas, en Estados Unidos. Allí murieron 19 pequeños y dos maestras a manos de un joven que lo primero que hizo cuando cumplió 18 años fue comprar dos fusiles y centenares de balas. Los niños relatan que mientras disparaba contra sus compañeros y dos de sus profesoras, Salvador Ramos reía como si estuviera poseído por un demonio, una risa que retumbaba en los salones de clase. En medio de la angustia y los llamados de auxilio que muchos de los niños hacían al 911 a través de sus teléfonos celulares, algunos señalan que el jefe de la policía del distrito escolar de Uvalde, Pedro Arredondo, habría cometido el error de su vida y de su carrera profesional. Según las primeras conclusiones de la investigación, el oficial interpretó que el sospechoso se había atrincherado y no pretendía asesinar a nadie, por lo cual cambió el protocolo de atacante activo a sospechoso atrincherado. Esto hizo que al menos 19 uniformados que esperaban afuera la orden no ingresaran a la escuela, por lo que le dio tiempo al tirador de terminar lo que había iniciado sin que nadie se interpusiera. Su superior, el director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Steven McGraw, reconoció públicamente la terrible equivocación. Ante los periodistas, expresó lo siguiente, abro comillas. Él consideró que había tiempo y que ya no había más niños en peligro. Obviamente sí que lo sabía y el atacante seguía activo. Fue una decisión incorrecta y no hay ninguna excusa que valga, cierro comillas. Lo que no se ha dicho públicamente es si el oficial Pedro Arredondo, a quien conocen en Uvalde como Pete, se vería o no inmerso en un proceso penal ante la omisión. Para algunos padres resulta inexplicable que si varios de los niños pedían auxilio a través del 911 y que llegara la policía, Arredondo, los demás uniformados o la misma central no hubieran escuchado por los radios la situación y decidieran suspender la espera para entrar a salvarlos. Esto es algo que aún no se aclara. Los oficiales esperaban la orden para ingresar. Estuvieron durante cerca de 40 minutos fuera del centro educativo mientras los padres les reclamaban por no hacer nada y se escuchaban de fondo los disparos del atacante contra sus hijos. Una escena que quedó registrada en varios videos que circularon en redes sociales. Datos de la misma investigación señalan que Salvador Ramos habría comprado más de 1.000 cartuchos y, según dijo una fuente cercana al proceso, dentro de la escuela primaria fueron disparados 142 y se hallaron 315, pero en las afueras del colegio encontraron otros 922, lo que da una idea de la magnitud de las intenciones de Salvador Ramos. A pesar de que en algunas redes sociales el tirador le escribió a alguien anunciando lo que iba a hacer, las autoridades no habían revelado de quién se trata. Tampoco por qué escogió ese salón de clases donde había niños de cuarto grado que apenas llegaban a los 10 años de edad. Se sabe que al menos una semana antes de la masacre, Salvador Ramos visitó a uno de sus primos, que también estudia en la escuela, y le hizo preguntas que causaron sorpresa a sus familiares, pero que según ellos no les hicieron sospechar que algo podría pasar. El tirador le preguntó a su primo de tercer grado a qué escuela asistía, a qué hora salían a almorzar, y aseguran que también lo cuestionó por sus calificaciones. Uvalde es una pequeña y tranquila población del sur de Texas, ubicada a solo 75 millas de la frontera con México, con apenas 16,000 habitantes, muchos de ellos migrantes mexicanos que se instalaron allí en búsqueda de mejores oportunidades. La habitual calma de la zona, primordialmente residencial, donde está ubicada la edificación de ladrillo que sirve de sede a la escuela primaria Robb, se vio interrumpida por la abrupta aparición de Salvador Ramos, quien estrelló su camioneta en una zanja en las afueras del centro educativo. Minutos antes de salir de la casa, Ramos le disparó en el rostro a su abuela, con quien vivía. Después de estrellar el carro, el joven bajó de la camioneta armado y quienes vieron el incidente
Dicen que disparó contra unas personas que se encontraban en las afueras de una funeraria y después lo hizo contra un integrante de la seguridad del distrito escolar. De inmediato abrió fuego contra dos policías que llegaban al lugar e ingresó a la escuela Robb por una puerta que estaba abierta porque, según algunas versiones, un funcionario escolar había salido a recoger algo de su automóvil. Todavía no se aclara cómo, aún con esta alerta de disparos fuera de la primaria Robb y habiendo visto el ingreso del tirador, los policías no hubieran entrado de inmediato para tratar de neutralizarlo. Mientras versiones van y vienen y se establecen responsabilidades, ni la pequeña población de Uvalde en Texas ni los Estados Unidos en general se reponen a esta estela de dolor y muerte que dejó Salvador Ramos ese 24 de mayo del 2022, cuando a las 11:33 de la mañana se dirigió a las aulas 111 y 112 y comenzó a disparar indiscriminadamente contra estudiantes y maestros de cuarto grado. Aunque al menos 3 policías habían ingresado por la misma puerta que lo hizo el tirador segundos después de él, no lograron detener su accionar porque éste les disparó desde adentro, según dicen algunas fuentes. Solo hacia las 12:30 del día, hora del centro en los Estados Unidos, los 19 agentes de policía que permanecían en los pasillos sin actuar recibieron luz verde para entrar y dieron de baja al tirador, aunque ya era tarde. Esta actuación sigue siendo inexplicable porque entre las 12:03 y las 12:50 del mediodía, en la línea 911 se habrían recibido al menos 8 llamadas de auxilio desde los salones de clase. Y sigue siendo inexplicable porque las llamadas se hacían en medio de los disparos que paralizaron el pueblo. Y es inexplicable porque mientras todo esto ocurría, en las afueras del colegio, los padres de las víctimas escuchaban cómo les disparaban a sus hijos sin poder hacer nada. Nunca se autorizó el operativo policial que pudo haber evitado apagar la vida de 21 inocentes. La crueldad de la inclusión de Salvador Ramos en la escuela no fue el único drama que tuvieron que vivir las familias de los pequeños que perdieron la vida en el incidente, pues además debieron esperar varios días para recibir los restos de sus hijos porque varios de ellos quedaron irreconocibles, por lo cual fueron necesarias pruebas de ADN para la plena identificación. A la despedida de los niños acudieron no solo familiares de las ¿Le víctimas, queda, mija? ¿Una sino rosa? también ciudadanos provenientes de diferentes lugares de los Estados Unidos, quienes se solidarizaron con el Somos una drama. rosa. En medio del dolor, se conocieron las historias de las dos maestras que murieron tratando de proteger a sus estudiantes. Ambas eran madres consagradas, a quienes les sobreviven sus hijos. Tan grande fue el dolor que Joe García, el esposo de la docente Irma García, murió de un infarto minutos después de dejar un ramo de flores en el altar improvisado que fue instalado en honor a ella en predios de la escuela. Hay quienes dicen que Joe García murió de amor, pues la pareja llevaba 24 años de matrimonio. Tenía 4 hijos, el mayor de los cuales pertenece a los Marines de los Estados Unidos. Algunas versiones señalan que Irma García se interpuso entre el tirador y los niños como una especie de escudo para tratar de protegerlos. Esta valerosa mujer había sido reconocida en 2019 como una de las mejores maestras de primaria y fue nombrada por sus estudiantes como la maestra del año en varias oportunidades. En su presentación en el sitio web de la escuela, Irma García escribió a sus estudiantes a principios del año escolar que estaba emocionada y que quería comenzar cuanto antes, y compartió con ellos que le gustaban las barbacoas, escuchar música y otras actividades de campo. En otro mensaje, la maestra García les dijo a sus alumnos lo siguiente, abro comillas: la educación es algo que nadie puede quitarte. Es más valiosa que cualquier cosa que puedas tener, cierro comillas. La otra profesora, Eva Mireles, estaba por cumplir 17 años de enseñanza en la primaria Robb. Era el quinto año en que compartía un curso con la maestra Irma. A Mireles le gustaban los deportes extremos que practicaba con su hija y sus 3 perros.
Su esposo era un policía del distrito escolar del mismo lugar. El 14 de mayo de 2022, 10 días antes de la masacre en Uvalde, Texas, se presentó otro tiroteo masivo en Buffalo, New York, donde fueron asesinadas 10 personas por motivos raciales. Pero después de este fatídico 24 de mayo en el que Salvador Ramos, un ex estudiante de la escuela Robb, asesinó a 21 personas, en un periodo de 72 horas se desató una serie de al menos 13 tiroteos masivos y hechos relacionados en diferentes lugares de Estados Unidos. El 1 de junio del 2022, un hombre disparó dentro de un hospital y asesinó a un médico que lo había operado días antes de la espalda. Testigos aseguran que el atacante había llamado al centro asistencial quejándose de dolor. Allí murieron además una doctora, un paciente y la recepcionista. Luego el hombre se suicidó. En Alabama, la policía mató en las afueras de una escuela a un hombre que intentó ingresar al lugar donde había 34 estudiantes. En otro hecho, en el estado de la Florida, un menor de edad que a través de redes sociales amenazó con disparar en una escuela fue capturado por la policía. En medio de la zozobra que viven los padres por tener que enviar a diario a sus hijos a las escuelas, los acontecimientos recientes reabrieron el debate sobre el control de las armas, algo de lo que mucho se habla, pero se hace muy poco. De lo único que hay certeza es de que en los Estados Unidos para poder comprar una cerveza hay que tener 21 años de edad, pero un arma se puede conseguir con tan solo 18 años, sin que los vendedores estén obligados a investigar. Se calcula que en el país del norte existen cerca de 400 millones de armas en poder de la población. En el 2020, más de 45.000 personas murieron con armas de fuego en este país. Alguien podría decir que el problema no es la venta libre de armas. El problema real podría estar en cómo crecen los niños, cómo se crían, tal vez en la soledad en la que permanecen muchos de ellos. Un proverbio africano señala: el niño que no sea abrazado por su tribu, cuando sea adulto, quemará la aldea para poder sentir su calor. Recuerda compartir y suscribirte al canal haciendo clic en la campanita para recibir las notificaciones cuando subamos nuevos contenidos. Hasta pronto. Los esperamos en Solo Historias. Historias bien contadas.